Buenas tardes, bienvenidos al servicio de vida. Qué bueno que nos acompañan en el día de hoy. La tarde de hoy vamos a estar alabando al Señor juntos. La Biblia dice que fuimos creados por Él y para Él. Que la razón por la que todo este universo existe y el cielo y las estrellas y los aves es para traerle gloria a Dios. Así que hoy nos vamos a unir, ¿verdad?, a todas esas aves, a toda la adoración de su creación, para reconocer a nuestro Dios diciendo que Él es digno, que Él es santo, ¿verdad?, y que Él merece nuestra adoración. Así que vamos a cantar algunas alabanzas, nos acompaña y ahí donde está, toma el momento para que esto no sea algo trivial, sino que ponga su corazón en una posición de adoración al Señor. Cantamos juntos. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro
Qué bonito es poder cantar, ¿verdad? Decir que Él es digno, no solamente por quien Él es, pero también por lo que ha hecho por nosotros. Amén. Seguimos cantando. Al borde de su gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Celebramos a nuestro Dios porque Él ha vencido. No solamente fue a la cruz y se entregó por nosotros, pero también resucitó, dice la palabra que está a la diestra del Padre. Que algún día usted y yo, ¿verdad? Los que hemos recibido ese regalo, los que hemos vuelto a la vida, los que tenemos un futuro y una esperanza en Él, estaremos delante de su presencia cantando, ¿verdad? Y cuando la Biblia narra, ¿verdad? A través de la visión que Dios le dio al discípulo de Dios, narra que están estos ángeles alrededor de Dios. Mientras le ven, hablan entre ellos y le adoran diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Así que así nos unimos, ¿verdad? A la oración continua de Dios, reconociendo su santidad, ¿verdad? Y su separación de nosotros, los hombres, los pecadores, pero a la misma vez como Él, aún en su santidad, se acerca a nosotros para rescatarnos y para llevarnos nuevamente a su presencia. Cantamos. Digno de adoración.
santo es Él, santo es Él, santo es el Señor. Señor, reconocemos que eres santo, Señor. Sabemos que mereces toda la alabanza, que tú eres digno de toda la adoración, Señor, que no hay adoración que podamos entregarte que no sea merecida por ti, Señor. Y reconocemos que aún en nuestra separación tuya por tu santidad, Señor, tú no te quedaste allá, Señor, lejos de nosotros, Señor, y no nos dejaste, Señor, en nuestro estado actual, a consecuencia de nuestro pecado, sino que te entregas, Señor, como un cordero perfecto, sin mancha, Señor, para salvarnos. Y es por eso que estamos eternamente agradecidos, Señor. Pedimos que podamos, Señor, continuar adorándote, Señor, en nuestra vida diaria, no solamente en los domingos, en nuestro servicio congregacional, pero también, Señor, en nuestra vida cotidiana, sabiendo que tú mereces cada una de nuestras alabanzas, aún cada vez que respiramos, Señor. Así que te pedimos que tú mires nuestra vida, que nos hables, Señor. Queremos entrar a tu palabra en el día de hoy, queremos aprender de ti. Así que revélate, Señor, a través de tu palabra a nosotros. Te necesitamos, Señor. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos para la continuación de nuestra serie Una Esperanza Viva, donde estamos estudiando la carta de Primera de Pedro. Llevamos varias semanas estudiando, ¿verdad? Cómo es que Pedro comunica a estas iglesias, ¿verdad? Sobre la esperanza que tenemos, aún en medio de la turbulencia, aún en medio de la persecución en la que se encontraban, ¿verdad? Así que hoy concluimos la primera sección de esta carta en este estudio. Así que vamos a estar terminando, ¿verdad? Parte del segundo capítulo de Primera de Pedro. Es muy interesante porque la carta de Pedro, así como la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, están dirigidas a iglesias, ¿verdad? Que habían sido fundadas por quizás ellos mismos o fundadas por otros misioneros, y ahora los líderes de la iglesia como Pedro, como Pablo, ¿verdad? Como Jacobo, escriben estas cartas para motivar a las iglesias, para enseñar en las iglesias, y para quizás tocar algunos puntos, algunas áreas en las que quieren traer conocimiento o compartir sabiduría o exhortarles, ¿verdad? A que actúen diferente para la gloria de Dios. Y Pedro es una de estas cartas, ¿verdad? Así como todas las demás. Así que Pedro va a comenzar en las próximas semanas, en los próximos capítulos, ¿verdad? A entrar a ciertas áreas donde él quiere motivar a la iglesia, ¿verdad? A vivir una vida como Dios les ha llamado. Pero es bien interesante para ver lo que vamos a hablar en el capítulo 2, entender un poquito el contexto, ¿verdad? De a quién Pedro le escribe y por qué le escribe, ¿verdad? Esta carta de Pedro se escribe a las iglesias que estaban en lo que hoy es Turquía, ¿verdad? La carta menciona a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran regiones fuera de lo que es, ¿verdad?, el área de Jerusalén, y estaban más hacia el centro de Asia, ¿verdad? Entonces, se entiende por esto que estas iglesias eran mayormente de gentiles. Gentiles es la palabra que utilizan en el Viejo Testamento para referirse a personas que no eran del pueblo de Israel. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, les voy a explicar. El pueblo de Israel, ¿verdad? Se va formando, lo hemos documentado en la iglesia, en la Biblia, a través de la promesa de Dios. Dios se revela a Abraham inicialmente, ¿verdad? Y le dice a Abraham, aunque tú eres ya mayor, confía en mí, ten fe, y a través de ti yo voy a traer bendición, no solamente a través de tu linaje y a tu familia, pero también al mundo. Así que Abraham le cree a Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Y va con su esposa a su edad mayor, tienen un hijo y comienza el linaje, ¿verdad? De Abraham. Y nace Isaac y nace Jacob, ¿verdad? Pero eventualmente se encuentran exiliados en Egipto. Y es en Egipto
cuando sale la figura de Moisés. Y Moisés, Dios lo utiliza para sacar al pueblo del cautiverio donde estaban en ese momento. Ya se habían multiplicado, ¿verdad? La familia de Abraham, de Isaac y Jacob habían continuado teniendo hijos y se habían expandido, ¿verdad? Y eran miles de personas. Y esta familia, ¿verdad? Es quien Moisés rescata de Egipto a través del poder de Dios, a través de la fe. Si recuerdan, la última noche antes de que el faraón finalmente deje salir el pueblo de Israel, Dios le dice a los israelitas que sacrifiquen a un cordero sin mancha, si recuerdan, ¿verdad? Y que tomaran la sangre de ese cordero y lo pusieran sobre los marcos, y que por fe, ¿verdad? Confiando en un Dios bueno, Dios iba a pasar por alto estas casas y salvar a sus hijos, ¿verdad? Y los egipcios no corrieron la misma suerte. Así que el faraón deja ir al pueblo. Así que vemos un patrón, ¿verdad?, de personas confiando en Dios, en fe. Pero hasta acá, realmente el conocimiento escrito sobre Dios pues no es tan extenso. Dios sí se lo había revelado a todos, no solamente a ellos, pero a todas las personas a través de su creación. Le llamamos la revelación general de Dios. Vemos los cielos, vemos los astros en las estrellas y sabemos que hay un Dios. Vemos la bondad de la gente, vemos la fruta, ¿verdad? Y sabemos que hay un Dios bueno. Pero es a través de Moisés que Dios comienza a revelarse textualmente, ¿verdad? Y le encomienda a Moisés comenzar a escribir algunas de las reglas, algunas de las cosas que él quería que este pueblo hiciera. Como parte del pacto que Dios había comenzado con Abraham y había continuado con su descendencia, Dios decía, ahora ustedes, siguiendo todas estas reglas, ¿verdad? Muchas de ellas eran civiles, cosas que él quería que el pueblo hiciera para ser más justos, para destacarse de otras naciones, y algunas eran morales, ¿verdad? Solo tendrás un Dios, ¿verdad? Cuando era muy común en esa época de que los diferentes grupos de personas adoraran muchísimos dioses, ¿verdad? Dios a través de Moisés, ¿verdad?, les recuerda, solamente hay un Dios, ama a tu prójimo, ¿verdad? Y conocemos las leyes que Dios le ha dado, pero esas reglas y esas leyes y esos mandamientos, esa revelación, mayormente se aplicaba al pueblo de Israel. Otras naciones realmente no seguían eso. Y ocurría que cuando el pueblo de Israel se juntaba con otras naciones que tenían otras leyes morales o tenían otras ceremonias y religiones, ¿verdad? El pueblo de Israel, en vez de compartir con ellos, ¿verdad? En vez de compartir lo que Dios le había revelado, así como Dios le ha dicho a Abraham, ¿verdad?, que a través de su linaje la tierra iba a ser bendecida, ocurría lo contrario. Al pueblo de Israel se le pegaban todas estas otras ceremonias y religiones, comenzaban a adorar otros dioses. Así que Dios le dice al pueblo, aléjense de todas estas personas constantemente, según van llegando a diferentes ciudades, y una vez cuando se establecen en su destino final, después de haber salido de Egipto, ¿verdad? Dios básicamente le prohíbe al pueblo de Israel juntarse con otros grupos, porque no tenían el dominio propio para mantenerse derecho, y ciertamente no compartían, ¿verdad?, este Dios real, tal y como Dios hubiera querido, como Dios quería. Así que eso nos lleva, ¿verdad?, a los jueces y profetas. Dios continúa enviándole profetas al pueblo de Israel. Continúa enseñándoles sobre quién es Él, sobre su justicia. Comienza recordándoles, ¿verdad?, de su pecado, porque parte de la ley le mostraba moralmente, ¿verdad?, lo que requería para ser santo y estar delante de la presencia de Dios. Finalmente vemos a un David y a un Salomón, ¿verdad?, los reyes del pueblo de Israel una vez se establecen en su lugar. Y es en este lugar que vemos un gran tabernáculo, ¿verdad?, que se crea. Antes de eso, ellos adoraban en tiendas de campaña, ¿verdad?, y aún así, a través de las ceremonias que Dios había establecido, le era claro para el pueblo, ¿verdad?, que había una santidad y una división entre nosotros y Dios. Que cuando eso se quebraba, eso traía muerte. Y Dios había provisto unas ceremonias para que un cordero tomara
la pena que le tocaba a nosotros los humanos, ¿verdad? El humano creaba un cordero perfecto y luego le encomendaba en él sus pecados, pero era consciente de que había una paga por el pecado, que esa paga era la muerte, y ese cordero iba a morir por ellos, ¿verdad? Así que todo esto está ocurriendo y el pueblo de Israel está consciente y todas estas ceremonias están ocurriendo. Ellos sabían que ellos eran parte de esta promesa, de este pacto. Ellos eran parte de la descendencia a quien Dios había prometido que iba a bendecir a todas las naciones del mundo. Así que lo interesante de todo esto es que esta carta no se le escribe necesariamente a esta gente. Los judíos al tiempo de Jesús sí estaban conscientes de todo esto. Muchos de ellos estudiaban la palabra de muy chiquitos, aprendían todos estos versos, todos estos profetas, leían sobre las ceremonias, leían sobre David y escuchaban sobre Salomón y sobre cómo Dios había bendecido y a través del pueblo de Israel estaba haciendo algo para la humanidad, pero dependía o se enfocaba principalmente en el pueblo de Israel. El que no era parte del pueblo de Israel no tenía la bendición de escuchar de esta revelación directa. Y aunque sí había algunas personas que se habían acercado y querían escuchar más, cuando vemos la estructura del templo, vemos que está el lugar santo y santísimo, ¿verdad? La parte central del templo. Y luego hay unos atrios. Y en esos atrios estaban diferentes personas. Solamente a la parte del lugar santo y santísimo, ¿verdad? Entraban los sacerdotes. Un grupo muy pequeño, selecto. Podían entrar cerca de la presencia de Dios en este templo. Y ellos, cuando iban a entrar al lugar santísimo, donde se entendía que estaba la presencia de Dios, pasaba una vez al año y pasaban mucho tiempo santificándose, ¿verdad? Encomendándose al Señor, haciendo sacrificios de limpieza, porque se entendía la magnitud. Y en muchas ocasiones, cuando los sacerdotes no se preparaban y no estaban en una condición espiritual correcta, había un precio que pagar. Pero luego en los atrios estaba el pueblo, luego estaban las mujeres. Cuando digo el pueblo me refiero a los hombres judíos, luego las mujeres, ¿verdad? Y ya al final del templo, ¿verdad? Las afueras del templo, había un atrio donde personas que no eran judías podían quizás aún de lejos ser parte de lo que estaba ocurriendo en el templo. Pero es a estas personas, ¿verdad?, que le llamamos gentiles, que esta carta se le escribe ya después de que Jesús ha hecho su sacrificio. Jesús, que es el Cordero sin mancha, sobre quien depositamos nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús toma ese pecado en la cruz, así como esos sacrificios se hacían, ¿verdad? Para no solamente por una vez, pero por siempre llevar nuestros pecados a la cruz y para que su justicia se le aplique, ¿verdad?, a los seres humanos. Así que es a estos gentiles que Pedro le escribe. Y es interesante porque entendiendo ese contexto podemos regresar al capítulo 1 y entender un poquito más lo que Pedro estaba tratando de decirle. Si leemos acá en el capítulo 1, versículo 3, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Como ven, Pedro está hablándole a personas que no se criaron estudiando a Abraham, no se criaron leyendo los escritos de Moisés, no se criaron necesariamente en el templo observando cómo esos sacrificios ocurrían. Realmente no eran parte de la promesa. O por lo menos eso pensaban, ¿verdad? Por lo menos eso pensaban los judíos y muchos de los gentiles. Se comportaban de esa manera porque había una separación, como ya les mencioné, ¿verdad? Así que, pero a estas personas, Pedro les está diciendo: oye, ustedes son parte de la herencia. Por lo que Jesús ha hecho, ahora ustedes son parte de esta gran promesa, de este gran pacto. Pedro continúa diciendo en el capítulo 1, versículo 18: como bien saben,
Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza estén puestas en Dios. Es bien interesante, porque ya les mencioné que Pedro va a utilizar esta carta para tocar temas del diario vivir. Va a tocar temas morales, va a tocar temas sociales. Pero Pedro no comienza dando una lista de cosas que están haciendo mal o cosas que tienen que hacer bien. Y sobre todo, no le va a dar una lista de las cosas que tienen que hacer para ser salvos. Y esto es muy importante, porque podemos ver la Biblia y como seres humanos, ¿verdad? Tenemos una tendencia a desarrollar una lista de cosas que hacer, cosas que tenemos que cumplir para ser salvos, para agradar a Dios. Y a esto le llamamos religión, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para que Dios ya no esté molesto con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que Dios quizás nos permita entrada al cielo, nos permita salvación? Y si usted alguna vez ha hecho esto, y yo le admito, yo he vivido muchos años de esa manera, donde estoy tratando de llenar todas las casillas, tratando de hacer todas las cosas que son requeridas para ver si Dios sí se apiada de mí, ¿verdad? Pedro no comienza ahí. De hecho, Pedro no termina ahí. Pedro va completamente en otra dirección. Pedro comienza a hablar de su identidad, de su herencia. Comienza a hablar de un cambio que ha habido. Pedro dice, ustedes andaban encaminados en esta ruta por sus antepasados, ¿verdad? Ustedes aprendieron, fueron y son, ¿verdad? Personas que no son parte de este cuerpo de Cristo, ¿verdad? No son parte de esta nación. Ustedes estaban afuera mirando hacia adentro. Ustedes no pertenecían. Ustedes no sabían. Pero dice que Cristo los ha rescatado y los ha hecho parte de esta herencia. Ha habido un cambio. Su identidad, quiénes son, ha cambiado. Y esto de la identidad es una cosa muy interesante. Me parece que para nosotros no es algo que no sepamos, ¿verdad? Hay varios refranes que utilizamos diariamente. El que lo hereda no lo hurta. ¿Sí lo han escuchado? ¿Verdad? Si usted tiene algo que ha aprendido, algo que ha heredado de sus padres, un talento, una característica, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? Porque es parte de lo que usted ha heredado. ¿Qué tal hijo de gato caza ratón? Lo utilizamos mucho en Puerto Rico, ¿verdad? Para significar que es normal que el hijo de un gato case, ¿verdad? Está en su esencia, está en su herencia, es quien es. Así que Pedro, algo similar a eso, le dice, oye, ustedes eran así, ustedes han heredado este tipo de vida, ustedes estaban lejos, ustedes no eran parte de este grupo de personas, pero ahora lo son. Algo ha ocurrido que ustedes los ha cambiado, ¿verdad? Los ha incluido. Ustedes ahora son parte de este cuerpo. Así que en ese contexto es que vamos al capítulo 2 de Pedro, porque Pedro continúa en esta enseñanza preparando el camino para lo que va a ser el resto de la carta. Asegurándose de que las personas, la audiencia, ¿verdad? Estas iglesias en el área de lo que hoy es Turquía, antes de comenzar a escuchar, ¿verdad? Algunas de las instrucciones que él quería comunicar, entiendan que todo eso está basado en quiénes ellos son. No quiénes eran, pero quiénes son ahora que Dios ha obrado. Por eso vemos acá en el capítulo 2, versículo 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Esto no nos debe pasar por alto. Lo que Pedro está diciendo es trascendental. Nuevamente, si hemos estado en la iglesia mucho tiempo, estas palabras suenan repetitivas, quizás las hemos escuchado muchas veces, pero piense a quién está escuchando esa palabra. Estas personas están escuchando, ¿verdad? Cuando
Antes no podían apenas acercarse a la presencia de Dios en el templo. Se tenían que quedar en la parte más afuera del templo. Pedro le dice, Cristo es la piedra principal de esta nueva estructura espiritual que Dios está haciendo. Cristo no solamente es una piedra viva, sino que es la más importante. Más adelante en el capítulo menciona que es la piedra angular. La piedra más importante de esta estructura, ya no física, ¿verdad? Esto es una comparación, es una alegoría, es una metáfora. Esto no es una piedra física, pero en este gran templo espiritual que Dios está construyendo, Jesucristo es la piedra más importante. Pero inmediatamente dice, y ustedes al acercarse a Él, al aceptar ese gran sacrificio del Señor, al convertirse en seguidores de Jesús, son piedras vivas, así como Jesús, ¿verdad? Están construyendo esta nueva casa espiritual, donde Jesús es lo más importante, pero usted y yo, ¿verdad? Que no somos parte de esta descendencia de sangre de Abraham. Ahora somos parte también de esa nueva estructura espiritual. Dios nos ha tomado y nos ha utilizado y nos quiere utilizar para ser parte de este nuevo edificio. No solamente se mantiene ahí, sino que va un paso más adelante. Ya les he mencionado varias veces, ¿verdad? Mientras todas estas ceremonias y sacrificios delante de la presencia de Dios estaban ocurriendo, usted y yo, siendo gentiles, hubiéramos estado en lo más atrás de la cola, mirando, ¿verdad? De lejos la belleza de nuestro Dios. Pero es a través de lo que Jesucristo hace, que no solo somos parte de este nuevo templo, de esta nueva estructura, sino que Él menciona que somos parte de este sacerdocio santo. Ahora nosotros estamos ofreciendo sacrificios espirituales que Dios acepta. Así que esto es algo sumamente importante, pero es increíble. Cualquier gentil que estuviera escuchando estas palabras hubiera resonado, entendiendo el gran cambio que había ocurrido. Así que por eso Pedro continúa y lo lleva a un paso más allá. Él quiere realmente identificar este gran cambio que ha ocurrido, la gran maravilla que ha hecho Jesucristo con personas que antes de Jesús no eran parte de lo que estaba ocurriendo en el mover de Dios. Así que él continúa y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Así que Pedro, mientras se prepara para continuar hablándole, ¿verdad?, de la vida cristiana, quiere que ellos no pierdan de perspectiva lo que ha pasado. Sabemos que nosotros estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Sabemos que menciona en el capítulo 1, ¿verdad?, que ellos tenían esta herencia de una vida absurda, ¿verdad?, sin propósito, sin importancia. Estaban alejados de su presencia, ¿verdad? Como gentiles, ni tan siquiera podían acercarse a los sacerdotes haciendo la ceremonia. No eran parte del pueblo. Y esto es importante porque quizás usted se había sentido así, quizás usted todavía se siente así. Quizás hay momentos que porque fallamos, porque continuamos luchando con nuestra vida, con nuestra carne, con nuestro cuerpo más pecaminoso, ¿verdad? Hay momentos en que somos recordados que andamos de afuera, ¿verdad? Y andábamos a veces en tinieblas. Antes de que Jesús viniera a nuestra vida, andábamos en tinieblas. Dice que Jesús vino para ser la luz del mundo, porque usted y yo necesitábamos esa luz. Así que Pedro continúa hablando, ¿verdad? Y le dice que ustedes ahora, antes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora son piedras vivas utilizadas para construir este gran edificio espiritual que Dios está haciendo. Qué milagro, qué regalo tan grande que Dios le haya placido que usted y yo, como personas pecadoras, personas que nos habíamos alejado de Él,
ahora nos permita ser parte de lo que Él está construyendo en la iglesia, de lo que Él está construyendo en el mundo. También dice que son linaje escogido, que usted y yo somos linaje escogido. Antes teníamos una herencia de una vida absurda, sin propósito, sin valor, y ahora somos parte de un linaje, de una descendencia que Dios ha comenzado, ¿verdad? Donde Jesús es lo más importante, ¿verdad? Es el centro, y nosotros somos parte de esta gran familia de personas que hemos sido redimidos, llamados, escogidos por Dios para servirle. No pierda la majestuosidad de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida. Dice que ahora somos real sacerdocio. Estos gentiles nuevamente que antes estaban de lejos, ahora están dentro, sirviendo, ofreciendo sacrificios. Pero una de las cosas que hacían los sacerdotes era también servir de intermediarios entre el pueblo y Dios. Así que no es sorpresa que Dios le llame a usted, me llame a mí, llame a la iglesia a interceder, a intervenir, a predicar el evangelio, a cantar y a hablar de las buenas nuevas de salvación, interviniendo a favor del pueblo, ofreciendo sacrificio bueno delante del Señor. Dice que antes no éramos pueblo, pero ahora somos una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Esas son las buenas nuevas de salvación. Ese es el regalo de Dios. Si alguien le pregunta qué ha hecho Dios en su vida, cuando no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Cuando andábamos en nuestros pecados, ahora somos nación santa. Cuando andábamos de lejos y fuera de la presencia de Dios, ahora somos real sacerdocio que podemos entrar directamente a la presencia de Dios y clamar a Él como si fuera nuestro Padre. Cuando antes estábamos en una vida sin propósito, ahora somos linaje escogido de Dios, somos piedras vivas. Y finalmente, cuando antes andábamos en tinieblas, ahora andamos en su luz admirable. Así que Pedro dice, por el sacrificio en la cruz, por lo que Cristo ha hecho, porque Él es la piedra angular, porque Él es el cordero que fue a la cruz a pagar por los pecados del mundo. Ustedes ya no son quienes eran. Ustedes han sido cambiados. Su identidad ha sido cambiada. Así que actúen, sean en base a su nueva identidad. Dejen atrás su vieja identidad. Y ahora, porque son piedras vivas, porque son real sacerdocio, porque son nación santa, porque son un pueblo que le pertenece a Dios, porque andan en su luz admirable, vamos a comportarnos como Dios quiere. ¿Ven la diferencia? Él pudo haber comenzado diciendo, oye, estas son la lista de reglas que ustedes tienen y obedézcanlas, ¿verdad? Pero Pedro no hace eso. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Obviamente es Dios a través del Espíritu Santo, hablando en las palabras de Pedro, para que usted y yo podamos escuchar que la vida del cristiano es diferente, no porque hacemos las cosas, sino que hacemos las cosas porque somos diferentes. Nosotros actuamos como actuamos, no para apaciguar a un Dios que anda molesto con nosotros, sino que hacemos lo que hacemos porque ese Dios ha sido maravilloso con nosotros. Nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha santificado, nos ha traído a la luz, nos ha hecho parte de su pueblo, de su familia. Así que no es sorpresa cuando Pedro en el versículo 11 y 12 culmina esta sección de su carta, diciendo, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos, que en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos, que combatan contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Así que Pedro le escribe a estas iglesias en esta sección que andan siendo perseguidas. Y en medio de todo eso, Pedro le dice, porque ustedes son escogidos por Dios y separados por Dios y tienen una nueva identidad. Compórtense de una manera que la gente cuando le vea sepa que hay algo diferente. Manténganse alejados de sus deseos pecaminosos, ¿verdad? Pero nuevamente, todo esto dentro de su nueva identidad, sabiendo que esto nace a consecuencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque andamos en la luz, porque somos sus sacerdotes,
Así que en las próximas semanas vamos a estar entrando un poquito más a fondo, ¿verdad? En los próximos capítulos del libro de Pedro. Pero nunca pierda de perspectiva mientras vayamos por el libro, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué Pedro nos llama a someternos a nuestras autoridades, a trabajar dentro del matrimonio, ¿verdad? Como Dios nos ha llamado, sabiendo que lo hacemos porque hemos sido llamados por un Dios bueno. Hemos sido rescatados y cambiados. Así que si en esta tarde, en este día, usted quizás todavía no ha comenzado a vivir esa nueva identidad, o quizás todavía no ha aceptado este regalo que cambia nuestros corazones, yo le invito a que vayamos a oración. Porque esto es lo que Dios hizo por todos nosotros. Él ha ofrecido un regalo. Y nos toca a nosotros ahora, ¿verdad?, es responder a ese regalo, llamándole, pidiéndole que sea nuestro Señor, diciéndole que queremos someternos a Él como nuestro Dios, que aceptamos, ¿verdad?, sus regalos y que dejamos de tratar de ser nuestros propios dioses y nuestros propios reyes y nos sometemos a su autoridad como Dios y como Rey, porque Él es un Dios bueno, Él es un Rey bueno, que se entrega por su iglesia, por su nación. Y en cambio, Dios toma estas vasijas como usted y como yo, ¿verdad? Imperfectas, quizás con muchos detallitos, diferentes errores, y Dios las utiliza para su gloria como piedras vivas en este gran templo espiritual que Él está construyendo. Así que le invito a orar conmigo, ¿verdad? Ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que utilice a su iglesia, a usted y a mí, para bendición del mundo, tal y como Él le prometió y como Él pactó con Abraham, ¿verdad? Que a través de su linaje, el cual usted y yo ahora somos parte, ¿verdad? Que Dios bendiga al mundo con su amor, con su paz, con su luz. Amén. Oramos. Señor, tú eres bueno. Gracias por que podemos ir a tu palabra, a tu revelación textual, para escuchar cómo tú, Señor, has cambiado, has traído y has creado un pueblo, Señor. Que nosotros, tú no te olvidaste de nosotros, Señor. Que tú no solamente enviaste a Jesucristo, Señor, para pagar por los pecados del mundo, Señor, así como ese cordero que iba, Señor, a ser sacrificado a cambio de los pecados, Señor. Pero que tú también, Señor, expandiste, Señor, este llamado más allá de la descendencia de sangre de Abraham y has llamado a personas de todas las partes del mundo, Señor, de todo el Caribe, de toda la América Latina, Señor, de toda Europa, Señor, de toda Asia, que en esta gran nación, nueva nación, esta santa nación, tú nos has llamado a nosotros, personas imperfectas, quizás personas que constantemente fallamos, pero tú nos has llamado a ser tus sacerdotes, Señor, a ofrecerte sacrificio agradable. Así que te pedimos, Señor, que si hay una de las personas con nosotros, Señor, en esta tarde o en este día, que aún no ha entregado su corazón, y él lo ofrece o ella lo ofrece en esta tarde, Señor, que tú escuches su voz, que tú aceptes su pedido, Señor, y que vengas a morar a su corazón en la tarde de hoy. Que tú en el día de hoy, Señor, comiences, Señor, a traer el propósito de esa vida, que los traigas de las tinieblas a tu luz, Señor. Que tú, Señor, los traigas a tu presencia, que ellos puedan sentir y ver, Señor, quién tú eres y lo que has hecho en su vida, Señor. Que comience un cántico nuevo de alabanza a ti, Señor, sabiendo de que tú, Señor, no te olvidaste de nosotros, que tuviste compasión y misericordia, y por eso nos entregamos a ti y te pedimos, Señor, que nos uses. Usa tu iglesia, bendice a tu iglesia, Señor. Todo esto lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos nuevamente en nuestro servicio de la semana que viene. Dios les bendiga.